¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de esta serie de videos o programas que estamos realizando en torno a los protagonistas de la literatura yucateca. En la cápsula de hoy toca el turno de abordar la obra de Juan García Ponce, quien naciera el 22 de septiembre de 1932 en la ciudad de Mérida, Yucatán, desde donde estamos transmitiendo, y quien falleciera en la Ciudad de México el 27 de diciembre del 2003 a la edad de 71 años. Juan García Ponce fue un escritor, ensayista y crítico literario y de arte mexicano, también hermano del famoso pintor Fernando García Ponce, del cual el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán lleva su nombre. Pues bueno, Juan García Ponce, parte de lo que sabemos de su vida, él mismo lo pudo plasmar en una serie de publicaciones que Joaquín Mortiz, la editorial Joaquín Mortiz realizó en 1966, que era Nuevos Escritores Mexicanos del siglo XX, eh, hablando por sí mismos, ¿no? Presentados por sí mismos. No tengo la primera edición de esta autobiografía precoz. Sin embargo, por suerte, por ahí del año 2001, tal vez, 2002, la editorial Océano vuelve a publicar esta autobiografía, 2002, vuelve a publicar esta autobiografía precoz de Juan García Ponce en este ejemplar que aquí les muestro. Y pues a través del cual, de las propias letras de Juan, nos podemos ir enterando también de sus pensamientos, de sus aspiraciones, porque no podemos olvidar que cuando él escribe esta obra, pues él solo era un jovencito. En 1966, Juan apenas si tenía 34 años y iniciaba una carrera incipiente, pero sin embargo ya bastante exitosa, porque no podemos olvidar que él inicia escribiendo, inicia como dramaturgo, inicia siendo teatrista, y es premiado y se da a conocer por El canto de los grillos, una obra de 1958 que es premiada en la Ciudad de México, y posteriormente le seguirían otras obras como La Feria Distante y 12 y una 13, que fueron todas editadas en su momento fines de los años 50 y principios de los 60. Hasta ahí, Juan García Ponce era más considerado un dramaturgo que un narrador. Sin embargo, la gran sorpresa vendría en 1963, cuando publica un par de volúmenes de cuentos que cambiarían por mucho su carrera y también la literatura mexicana como se le conocía hasta entonces. En 1963 publica este libro que tengo aquí en primera edición, que se llama La Noche, y al mismo tiempo también publica otro libro, otro compendio de cuentos que se llama Imagen Primera, que aquí les enseño también. Este publicado por la Universidad Veracruzana y La Noche por Ediciones Era. Pues bueno, tengo la suerte de tener ambos en primera edición porque Juan García Ponce, al igual que Hermilo Breu Gómez, son los dos autores yucatecos que más me apasionan, no solo como lector, sino como coleccionista de su bibliografía. En particular, con Juan siempre he sentido una afinidad de pasiones, una afinidad de lecturas, una afinidad de filosofía de vida, porque a medida que más he leído sobre él y su propia obra, por supuesto, más me he relacionado con su pensamiento. Juan, no podemos olvidar, también fue traductor y también ensayista. Y en esta vertiente de traductor ensayista introdujo a México a varios autores que en ese momento eran prácticamente desconocidos o poco traducidos. Estoy hablando de Pierre Klosowski, Roberto Musil, George Batel, eh, etcétera. Eso es uno de los valores agregados que tuvo Juan en su momento, de poder traer a esos autores para los jóvenes intelectuales de la época de los años 60 en la Ciudad de México, a donde él, digamos, en su adolescencia se traslada con su familia para también buscar fortuna y emigran así de Yucatán, pero la Yucatán nunca sale del todo de la obra de Juan García Ponce. Yucatán siempre estuvo muy presente en sus distintas
libros, no en todos, pero sí en algunos se pueden encontrar los rastros de esa primera infancia y pubertad aquí en nuestro estado. Por ejemplo, en el compendio publicado por la UADY, Obras de un escritor yucateco sobre su tierra, podremos encontrar parte de esas obras primerizas, como son las obras de teatro que escribiera Juan García Ponce, pero también podemos encontrar las obras que él llegó a escribir en torno a Yucatán, específicamente Mérida, o como en el caso de La casa en la playa, pues escribe sobre la costa yucateca, que uno puede adivinar que estamos hablando de progreso tal vez, ¿no? En la casa en la playa. Y también en La Gaviota, una de sus más famosas novelas o noveletas, que es del gusto de muchos adolescentes, porque justamente trata acerca del primer amor, de ese primer acercamiento, esos primeros escarceos eróticos entre dos jovencitos que comparten la fortuna de enamorarse y pasar juntos todo un verano en el puerto yucateco. La Gaviota ha sido reeditado en muchas ocasiones y ha sido adaptada incluso al teatro y también a lecturas dramatizadas. Es de un gusto generalizado entre los jóvenes y también entre los adultos, por supuesto, porque es una novela llena de muchos elementos simbólicos, pero además con una riqueza en metáforas que fascina a todos los lectores para describir esta primera relación emocional, ¿no? Pues bueno, aparte de ser traductor, como mencionaba hace rato, y ensayista, introductor de varios autores de literatura europea, Juan García Ponce también fue editor de la Revista Mexicana de Literatura. Aquí en mis manos tengo algunos ejemplares de esta icónica revista que en su nueva época presentaba a autores como Carlos Fuentes, Tomás Segovia y Juan García Ponce, por supuesto, a Juan Vicente Melo, a Isabel Freire, a José de la Colina, a Esther Seligson, Inés Arredondo, José Carlos Becerra, en fin, estamos hablando de los nombres de quién era quién en aquella época de los años 60. Aquí les muestro rápidamente la portada de esta icónica revista mexicana de literatura, que Juan García Ponce en un principio codirigió junto a Tomás Segovia y posteriormente ya solo él como editor o director editorial, ¿no? Este esfuerzo que hiciera Juan es una joya bibliográfica porque también contiene consideraciones críticas acerca de sus contemporáneos y de las novedades literarias que se publicaban en esa época, en los años 60, ¿no? Pues bueno, hemos hablado un poco del aspecto de la dramaturgia, de la narrativa, del lado del traductor y de ensayista que tenía Juan García Ponce, pero también tuvo un breve escarceo con la poesía. El único poema que se le conoce se llama Requiem y Elegía, y la primera edición, que fue una plaquette publicada por él mismo, la tengo aquí en mis manos. Esta es una rareza bibliográfica porque Juan García Ponce, ante el fallecimiento de su abuela materna, es que decide escribir este poema que él mismo autopublicó en un tiraje muy limitado y que exclusivamente circuló entre su familia y sus amigos. Pero bueno, el grueso de la obra de Juan García Ponce, por supuesto, es su narrativa, esa prosa vertiginosa y también que nos pone en una puesta en abismo, porque Juan cultivaba una estética y una filosofía bastante curiosa en torno al erotismo, al vitalismo, ¿no? Y al boyerismo también. Como saben, él escribió una obra dilatada con estos temas. Incluso se dice que Juan García Ponce estaba escribiendo constantemente el mismo libro. Si leemos varias de sus novelas o cuentos, siempre se gira en torno, casi siempre, a la pareja, las relaciones de pareja y sobre todo a la experiencia erótica, por supuesto, la experiencia sexual, y en la cual él fue no solo uno de los narradores más logrados, sino que también era un estudioso del erotismo. Por eso hace rato mencionaba sus traducciones de Pierre Klosowski y de Georges Bataille, también los ensayos que hizo sobre Jaimito von Doder
o Thomas Mann. Y Balthus también escribió sobre artes visuales y se escribió sobre este pintor erótico llamado Balthus, que por cierto era hermano de Pierre Klosowski, pero tenía otro nombre como firma. Pero espero que con esta breve semblanza, esta breve cápsula, nos hayamos dado un poco, hayamos visto un panorama de lo que la obra de Juan García Ponce significa no solo a nivel nacional, sino a nivel estatal, porque por supuesto es uno de los protagonistas de la literatura yucateca y por eso lo comentamos aquí. Hay que leerlo y no olvidarlo sobre todo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.